Bueno, mi nombre es Claudia Frola, yo soy médica infectóloga, trabajo en el Hospital Fernández en el servicio de infectología y en el área de investigaciones clínicas de Fundación Huésped de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar un poco de una de las poblaciones que son más vulnerables a lo que es la infección por HIV, como es la población trans. Para eso es importante primero definir un poco el término trans. Es un término que es muy ampliamente utilizado para referirnos a todas aquellas personas cuya identidad o expresión de género no se corresponden con lo que son las normas o expectativas sociales que se asocian con el sexo que fue asignado al nacer. Para esto, como primer punto, es importante definir qué hablamos cuando hablamos de sexo, a qué nos referimos con el sexo. El sexo tiene que ver con el conjunto de características biológicas que son tanto genéticas como endocrinas y como anatómicas que van a agrupar a una población dentro de un sistema clásico, binario y polarizado. O sea, es decir, agrupa a las personas tanto como masculinas o femeninas, como hombres o como mujeres, como machos o hembras. Cuando uno define género, tradicionalmente se trata de también encasillar el género dentro de este sistema binario. Pero cuando hablamos un poco más profundo de lo que significa el género y hablamos que es la identidad con la que la persona se vivencia y se quiere relacionar socialmente, ahí podemos entender que el género puede tomar un montón de diferentes facetas. Si tomamos un concepto en lo que respecta, por ejemplo, a la Ley de Identidad de Género Argentina, que fue sancionada en el 2012, esta ley define al género como aquella, a la ley de identidad de género, digamos, como aquella vivencia tanto interna como individual de género con la que la persona quiere vivir y relacionarse, que puede corresponder o no con el sexo que fue asignado al nacer. Así es que surgen como nuevas identidades socialmente, ahí aparecen los términos de lo que es travesti, lo que es transexual, lo que es transgénero y lo que es la intersexualidad. Entonces aparece también un concepto que tiene que ver con la identidad trans. La identidad trans va a cubrir como una amplia variedad de identidades en donde, digamos, dan cuenta de que la persona está haciendo una transición o un pasaje de un género a otro. Es muy difícil a veces lograr encasillar términos en una sola definición, pero en general podemos decir que la persona transexual es aquella persona cuyos caracteres sexuales primarios y otras características corporales no se condicen con el género que esa persona desea. Entonces, para ello va a necesitar recurrir o modificar estos caracteres y para ello va a recurrir a terapias de hormonización, a diferentes intervenciones quirúrgicas. En el caso del transgénero, si bien también puede no estar de acuerdo con estas características primarias o secundarias, no necesariamente necesita recurrir a estas intervenciones para cambiarlo. Otro concepto importante que aparece es el de la intersexualidad, que es otra identidad, en donde también cubre un amplio espectro de identidades, pero que aquí no hay una correlación entre lo que son los genitales externos con los genitales internos, que aquí intervinieron factores hormonales que fueron apareciendo durante la gestación y que fueron alterando los órganos reproductores. Entonces, una persona intersex puede tener, por ejemplo, genitales externos femeninos, pero genitales internos masculinos, pero a su vez esa persona intersex luego puede tomar diferentes identidades, o sea, puede tomar una identidad de género masculina, femenina o de género trans. Y a su vez, si ampliamos aún más el concepto, esa persona después puede elegir una orientación sexual que también va a ser múltiple. Entonces acá es cuando entra en juego qué es la orientación sexual. Cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de la capacidad que tienen las personas para sentir una atracción, ya sea emocional, afectiva o sexual, y poder relacionarse con otra persona de manera íntima y sexual, y que esta relación lo pueda hacer con una persona que sea del mismo género, entonces hablamos de homosexualidad, de un género diferente, ahí aparece el término de heterosexualidad, de más de un género, que es la bisexualidad, e independientemente de género, que sería la pansexualidad. Entonces, en resumen, digamos, una persona va a tener 4 características que son individuales y que son independientes, que tienen que ver con el sexo físico, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Estas 4 características que son independientes y que son individuales nos pueden dar una amplia variedad de combinaciones.
es muy importante ver el rol que tienen las políticas públicas en esta población. Las personas trans, digamos, una población que es muy desfavorecida, principalmente en lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, principalmente en el acceso a la salud. Acá es cuando la incidencia y la defensa de todo lo que son las políticas públicas juegan un rol fundamental para poder combatir estas barreras de por qué este grupo de personas no acceden a los servicios de salud. Y obviamente, como vamos a ver más adelante, con las diferentes cargas de enfermedad que pueden tener. A nivel mundial, digamos, los derechos humanos de las personas trans forman la base de todo tipo de legislación. En el mundo, recién en el 2011, por primera vez en la historia, digamos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tomó como cartas en el asunto, demandando un estudio que investigara un poco más en profundidad todas aquellas leyes y aquellos actos que había de tipo discriminatorios y acciones de violencia contra las personas según su orientación sexual y su identidad de género. En lo que es las Américas, la Organización de los Estados Americanos viene desde el 2008 también luchando, digamos, contra estos actos de discriminación, estos actos de violencia, de romper con la estigma, y se ha venido comprometiendo para que todos los estados que forman parte de él cumplan con estas normativas. A nivel nacional, lo que es Ecuador y Bolivia en el 2008 y en el 2009 fueron los dos primeros países que tomaron a la identidad de género como una categoría protagonista dentro de lo que es la discriminación. Y a partir de allí, diferentes países fueron tomando también como ejemplo esto de la identidad de género. En lo que es Argentina, en mayo del 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.743, que uno de los impactos fundamentales que tuvo, obviamente de tomar consideración de la identidad de género para el acceso de salud, para poder facilitar todas las barreras que tienen las personas trans. Una de las cosas más importantes que tuvo que ver también es con el hecho de darle la posibilidad a las personas de contar con un documento legal que se corresponda con la identidad que ellos eligen. Porque esto es muy importante en cuanto a que en diferentes ámbitos, no solo en el ámbito de salud, sino en el ámbito de educación, en el ámbito de trabajo, cuando las personas trans tienen que hacer algún trámite jurídico o administrativo, el hecho de no tener un documento legal que se condiga con la identidad que ellas sienten o que ellos sienten, muchas veces es una barrera y hace, digamos, que juegue como un factor negativo. Sin duda, no alcanza con solamente sancionar leyes, tiene que haber programas y acciones que se centren en que se implementen y si vamos más profundo, digamos, esto está de más decir que ninguna ley va a garantizar que desaparezcan lamentablemente acciones de transfobia, que esos son cambios mucho más profundos que son a nivel social, pero que bueno, el marco, digamos, legal lo que hace es preparar un terreno para todos estos cambios que vienen después. Bueno, cuando hablamos de lo que es la carga de enfermedad de HIV en esta población, digamos, algo central que tiene que haber por parte, digamos, de los sistemas de salud, tiene que ser con garantizar una atención que sea integral, que sea accesible y que sea inclusiva, digamos. Esto es principalmente importante en las personas trans cuando hablamos que la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años. Claramente es muy por debajo de lo que es la expectativa de vida de la población general, que por ejemplo en Argentina es de 75 años. Una cosa agravante también que existen es que muchos de los datos epidemiológicos, principalmente de lo que es América Latina, son muy escasos y tienen que ver que tradicionalmente las mujeres trans fueron incluidas dentro de la categoría de hombres que tienen sexo con hombre. Esto sin duda que no solo no respeta la identidad de género, sino que también enmascara la vulnerabilidad que tiene esta población. En lo que respecta a la prevalencia de HIV, hay diferentes estudios que muestran que la prevalencia en personas trans es 40 veces mayor que la población general e inclusive el doble de la prevalencia que tienen los hombres que tienen sexo con hombres. Cuando nos centramos especialmente en mujeres trans y la relación con el trabajo sexual, la prevalencia de HIV puede llegar a cifras de hasta un 63% de prevalencia. Entonces esto muestra, digamos, la vulnerabilidad que tiene la población en aspectos de salud, principalmente relacionados con el HIV.
Más allá del HIV, sin duda que tienen riesgo de otras enfermedades de transmisión sexual. La sífilis también puede tener una prevalencia muy similar, que puede llegar a un 50 o un 60%. La hepatitis B puede llegar a un 40%. De todos estos factores, digamos, el trabajo sexual es uno de los más implicados en respecto a lo que es el contagio y la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, inclusive el HIV, pero hay otros factores que también están implicados, que tienen que ver con el abuso de alcohol y de sustancias, de drogas o sustancias ilegales. También tiene que ver la alta, digamos, vulnerabilidad, la violencia que tienen, la discriminación que van sufriendo, y con respecto a lo que es principalmente HIV y otras enfermedades como hepatitis B y hepatitis C, la utilización de sustancias de relleno como a través de inyecciones con un uso, digamos, no protegido. El uso es algo de destacar en lo que respecta principalmente a trabajo sexual, que el uso de preservativo, si bien las diferentes estadísticas hablan que entre un 60 y hasta un 90% de las personas utilizan el preservativo durante el trabajo sexual, las cifras son muchísimo más bajas cuando hablamos de parejas o compañeros, digamos, sexuales de un punto de vista no comercial. En este caso, digamos, el uso de preservativo es muy bajo y esto habla, obviamente, del mayor riesgo de transmisión. Cuando hablamos de modelos de atención para personas trans, hay que tener en cuenta, primero de todo, que las personas trans van a tener necesidades de salud, tanto generales como específicas. Las necesidades de salud generales tienen que ver con la atención primaria básica, en donde, sin duda, lo que más hay que tener en cuenta y considerar de una manera más respetuosa o más sensible, tiene que ver con respetar las diferentes diversidades sexuales, las diferentes identidades, las diferentes prácticas sexuales, pero la atención, digamos, primaria básica no deja de ser la similar a la de la población general, ¿no? Las necesidades específicas sí tienen que ver un poco más con esto de ayudar al paciente a acompañarlo, digamos, a lograr la identidad de género que quiere, que pasa un poco por la expresión de género que esa persona quiere tomar, y que es asesorarlo y acompañarlo en la elección, ya sea en terapias de hormonización, en intervenciones quirúrgicas, para que esto pueda hacerse de una manera segura. O sea que la población trans va a pasar por diferentes ámbitos de salud, que van desde la atención primaria hasta, como dijimos, esta atención mucho más específica, y pasando por lo que es los cuidados de emergencia, que muchas veces, como las personas trans son tan estigmatizadas, discriminadas y tienen muchísimas experiencias negativas con el sistema de salud, muchas veces no recurren hasta que llegan a situaciones de emergencia. Entonces esto es importante porque muchas veces el primer contacto con el sistema de salud es los servicios de urgencia o de emergencia. Otro de los servicios, digamos, que suelen ser la primer conexión con el sistema de salud, tienen que ver con que tradicionalmente digamos, las acciones están centradas más en lo que es prevención y atención de enfermedad por HIV, y también todo lo que tiene que ver con ayudar a la construcción de la corporalidad. Entonces, muchos de los servicios que a veces suelen ser el primer contacto tienen que ver con infectología, con endocrinología, urología y cirugía, que son los que acompañan en la modificación. ¿Qué pasa? Esos servicios, si bien suelen ser la puerta de entrada, muchas veces están desarticulados entre ellos. Entonces, uno de los requisitos fundamentales, digamos, y de los nuevos principios que deben tener los modelos de salud en esta población es que la atención debe ser integral. Los principios deben basarse, obviamente, en este respeto de que la identidad de género y la orientación sexual es múltiple, de que las personas trans son sujetos de derechos, como todas las personas, que la salud debe ser integral, que la salud debe ser de calidad, y un concepto muy importante es dejar, digamos, la patología como se asociaba anteriormente a las personas trans, y respetar, digamos, que las diferentes identidades no tienen nada que ver con una patología o una normalidad. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con los diferentes procedimientos que se utilizan para armar o construir la corporalidad.
es importante tener en cuenta que tanto la hormonización como las cirugías, las intervenciones quirúrgicas, digamos, son una decisión personal y que, por ende, no todas las personas quieren o utilizar estas terapias, digamos, para armar su proceso de corporización. En esto tenemos diferentes estrategias y técnicas, de las cuales algunas son no invasivas, que van a acompañar a la hormonización y a las intervenciones quirúrgicas si se utilizan, que tienen que ver con adoptar, por ejemplo, nuevos gestos, nuevas posturas, con el manejo y la educación de la voz, con la vestimenta o la indumentaria, con el maquillaje, con los peinados, ¿no? Después tenemos otras estrategias que nosotros llamamos invasivas, que acá es donde incluimos la hormonización, los procedimientos quirúrgicos y un capítulo importante, digamos, en lo que es salud, que tiene que ver con todas las sustancias de relleno. Cuando hablamos de sustancias de rellenos, nos referimos a lo que son los aceites, que suelen ser aceites industriales, minerales o vegetales, y a la silicona líquida, digamos. Que estas sustancias se utilizan como inyecciones en diferentes partes del cuerpo, que puede ser en mama, puede ser en glúteo, puede ser inclusive en mentón, en labio, en la cara, que con la finalidad como un material de relleno, ¿no? Esto es importante aclarar que actualmente esta práctica está prohibida porque, por la alta morbimortalidad que trae aparejado, pero que sin duda en el pasado se ha utilizado mucho y que actualmente hay muchas personas que ya sea por un desconocimiento de los efectos adversos que tienen o porque no pueden acceder a un procedimiento más seguro, lo siguen utilizando. Entonces en la consulta clínica es muy importante indagar sobre la utilización de estas sustancias y hacer un examen físico completo, ya que muchas de las características o las complicaciones que van a ir apareciendo pueden aparecer en horas, pero a veces pueden pasar años, o inclusive décadas, pueden pasar entre 10 a 15 años desde que la sustancia de relleno fue aplicada hasta que aparece una complicación. Entonces acá es importante hablar de las complicaciones. Las complicaciones pueden ser tanto locales como sistémicas. A nivel local es importante fijarse el tema de si hay algún tipo de ulceración, de eritema, de dolor, de induración en la zona, puede haber atrofia cutánea y por ahí complicaciones locales un poco más graves que tienen que ver con las fístulas, donde puede drenar inclusive en la sustancia de relleno. Es muy común que esta sustancia de relleno tienda a migrar de manera gravitacional hacia zonas más declives y por lo tanto traer aparejado después problemas funcionales, como por ejemplo dificultades para caminar. Las complicaciones sistémicas son mucho más graves, inclusive algunas pueden ser mortales y tienen que ver con procesos inflamatorios crónicos, con la reactivación de reacciones autoinmunes, con los embolismos del material de relleno. Inclusive algunas sustancias tienen algún efecto carcinogénico. Se ha asociado, por ejemplo, el aceite de mineral, se ha visto que se ha relacionado con lo que es el carcinoma escamoso. Bueno, es muy importante, digamos, en la consulta médica controlar bien la zona donde el paciente refiere que fue aplicado la sustancia de relleno para detectar a tiempo estas complicaciones. ¿Cómo va a ser el manejo de las complicaciones? Principalmente la mayoría las vamos a manejar con antiinflamatorios no esteroideos o corticoides. Algo importante es no utilizar corticoides tópicos por tiempos prolongados, ya que en la zona, digamos, puede acentuar la atrofia cutánea. Y hay muchos pacientes que vienen a consultar sobre la posibilidad de poder resecar quirúrgicamente esa sustancia de relleno. Esto es una práctica, digamos, que no es muy fácil de realizar, ya que para poder realizar una intervención quirúrgica, la sustancia de relleno tiene que estar limitada a una zona particular y, como dijimos, la mayoría de las veces tiende a migrar y tiene que ser de bordes bien delimitados, cosa que no es lo que suele pasar. Por eso, en realidad, la intervención o la resección quirúrgica se reserva para muy pocos casos. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver la hormonización en las personas trans, tenemos que tener en cuenta que la hormonización es todo aquel procedimiento que va a utilizar fármacos para tratar de modificar los que son los caracteres sexuales secundarios. Es muy importante saber que la hormonización es individualizada para cada paciente, que hay que tener en cuenta elegirla particularmente para cada paciente según su estado clínico, evaluando riesgos-beneficios y evaluando las contraindicaciones que tiene. Es muy importante, antes de tomar cualquier decisión sobre el esquema que se va a utilizar y sobre utilizar en sí la hormonización, hablar sobre
cómo se relaciona la hormonización con la fertilidad. O sea, no asumir que toda persona conoce que con las terapias de hormonización, digamos, uno va a quedar relegado la procreación, ¿no? Que esto es importante aclararlo antes de utilizar cualquier tipo de hormonización. Bueno, cuando elegimos, digamos, la terapia de hormonización, es importante en lo que es la valoración clínica, tomar nota de lo que son los valores antropométricos, como tienen que ver, bueno, el peso, la talla, el índice de masa corporal, realizar un laboratorio general que incluya fundamentalmente hepatograma para evaluar la función hepática basal, la función renal, el perfil lipídico y todo un panel hormonal que vamos a tener como base, digamos, para luego ir controlando en el seguimiento. El seguimiento en el primer año conviene hacerlo de manera trimestral, un poco para también ir viendo las modificaciones que la persona va teniendo, si se van adaptando a las metas que esa persona quiere lograr, y por otro lado para estar alerta con las reacciones adversas. Tener en cuenta que hay muchas reacciones que, como vamos a ir viendo de acuerdo al esquema que elegimos, pueden ser previsibles, pero obviamente que también pueden aparecer reacciones que por ahí uno no esperaba. La suspensión de la terapia hormonal, la persona la puede hacer cuando desee, si desea suspenderlo lo puede hacer. Eso tiene que ver particularmente cuando la persona se va a exponer a algún tipo de cirugía mayor o va a estar mucho tiempo inmovilizado. Conviene suspender la terapia hormonal por lo menos entre 4 a 6 semanas previas. Los diferentes esquemas de hormonización principalmente están basados en la utilización de estrógenos y antiandrógenos y de testosterona. Los esquemas de hormonización con estrógenos eligen al 17-beta-estradiol como el principal estrógeno utilizado. Esta hormona se puede utilizar tanto por vía oral como vía transdérmica. La vía oral tiene una metabolización hepática muy rápida, a diferencia de lo que es la vía transdérmica, que saltea el metabolismo hepático, por lo cual en la vía transdérmica las dosis deben ser mucho menores. La utilización de vía transdérmica se puede hacer a través de parches o de geles. ¿Cuál de las dos vías voy a elegir? Digamos, eso es algo que se va armando junto con el paciente. Sin embargo, para aquellas personas que tienen más de 40 años o que tienen algún tipo de antecedentes de riesgo cardiovascular o de tromboembolismo, es preferible la vía transdérmica, digamos. En lo que tiene que ver con estrógenos, la vía intramuscular no se aconseja, ya que las concentraciones de estrógenos suelen fluctuar mucho, y esto se ha visto que está asociado con mayor riesgo de tromboembolismo. Lo mismo que dentro de los estrógenos, el etinil-estradiol tampoco está aconsejado utilizarlo, porque también se ha asociado con mayor riesgo de tromboembolismo. Con respecto a los antiandrógenos, tenemos principalmente la espironolactona, el acetato de ciproterona y el finasteride. Los tres van a actuar inhibiendo o disminuyendo la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, que es la enzima encargada de la transformación de la testosterona a su molécula activa, y las tres, digamos, se van a dar por vía oral. La espironolactona, por ser un diurético, tiene una ventaja adicional que va a disminuir la retención hídrica que nos puede dar los estrógenos, y el finasteride se utiliza principalmente para la prevención de lo que es la calvicie. En estas terapias, digamos, tanto de estrógenos como antiandrógenos, los efectos previsibles más claros, bueno, tienen que ver con la disminución de lo que es los testículos, el crecimiento mamario, la disminución de la masa muscular, la piel que se hace mucho más fina, que se hace menos grasa. Esto es importante, digamos, contarle al paciente cuáles son los cambios que va a ir sufriendo. Dentro de las reacciones adversas principales, que tienen que ver con los estrógenos, tienen que ver con todo lo que es los fenómenos de tromboembolismo. Obviamente que, bueno, pueden aparecer cefaleas o reacciones alérgicas como cualquier otro medicamento. Y en lo que respecta a las contraindicaciones, lo más importante es tener en cuenta, bueno, cualquier antecedente de hipersensibilidad, obviamente que van a estar contraindicados, pero particularmente tienen que ver con todos los fenómenos de tromboembolismo, o sea, antecedentes o patología activa, la trombofilia, y bueno, esto va a ser contraindicaciones absolutas de no utilizar hormonización. Hay otras patologías, como tienen que ver la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad, que si bien no son contraindicaciones, son patologías que, bueno, nos van a estar un poco más alerta para ir controlando más de cerca.
Otra cosa importante con todo lo que tiene que ver las hormonas y principalmente los estrógenos son las interacciones medicamentosas, que en lo que respecta a los antirretrovirales, particularmente hay que tener en cuenta que algunos antirretrovirales, como es el caso del ritonavir, que por ser un potente inductor del complejo enzimático del citocromo a nivel hepático, puede disminuir las dosis de concentración, por lo tanto muchas veces no alcanzar los efectos deseados. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque hay que ir regulando la dosis cuando se da conjuntamente con, por ejemplo, ritonavir. Y a su vez, con otros antirretrovirales, muchas hormonas pueden potenciar el efecto tanto hepatotóxico como de tromboembolismo como de alteraciones metabólicas. Bueno, y con lo que respecta a la hormonización basada en testosterona, en este caso la testosterona puede ser aplicada a nivel intramuscular o transdérmica, que esto también va a ser decidido junto con el paciente. La ventaja que tiene la vía transdérmica, que también va a ser en forma de parches o de geles, tiene que ver con que los cambios van a ser mucho más paulatinos. Entonces esto hay que hablarlo con el paciente porque muchas veces el paciente desea que los cambios vayan siendo de manera más gradual y no de una manera muy brusca, ¿no? Dentro de los que son los cambios previsibles o los efectos previsibles que vamos a tener cuando utilizamos testosterona, tienen que ver principalmente con el cese de la menstruación, la atrofia vaginal, el crecimiento del clítoris, la redistribución grasa con un aumento también de lo que es la masa muscular, aparición de calvicie, aparición de vello que puede aparecer a nivel facial y a nivel corporal. Las interacciones medicamentosas tienen que ver con lo mismo que hablamos para lo que son los estrógenos. Acá en la hormonización, digamos, con testosterona lo más importante es evaluar la contraindicación, que una de las principales contraindicaciones por lo cual no se puede utilizar tiene que ver fundamentalmente con el antecedente o de tener una enfermedad activa, un tumor hepático, digamos. Esa es una de las principales contraindicaciones y después obviamente también el tema de si hay algún antecedente de hipersensibilidad. Dentro de lo que son las reacciones adversas que pueden aparecer, tienen que ver fundamentalmente con lo que es el acné, cambios, digamos, del estado anímico, pueden aparecer cefaleas, migrañas, que bueno, esas son reacciones adversas que vamos a ir controlando con el seguimiento mucho más cercano, por lo menos en el primer año, hasta ver cómo va reaccionando cada organismo, que va a ser distinto frente a esta hormonización.